Sus hijos eran lo único que le quedaba en el mundo, tres pilares silenciosos en un rancho vasto y vacío. Pero, al observarlos en la mesa de la cena, no veía a sus herederos. Veía tres versiones de sí mismo, hombres solitarios, atormentados por el mismo fantasma de la soledad que lo consumía desde que su esposa se había ido. Desesperado por darles un futuro, por reavivar la vida en su casa moribunda, el viejo viudo cabalgó hacia el pueblo con un plan tan loco y tan audaz que nadie podría prever. En el mercado de novias, ante una multitud de hombres que buscaban una mujer para sí, él no buscó una compañera, buscó un futuro para su linaje, y lo que hizo aquel día dejó a todos sin palabras. Esta es la historia de un padre que rompió todas las reglas para construir una dinastía, no con tierra ni con ganado, sino son la promesa de un hogar. Si crees que una familia puede construirse sobre cimientos de coraje y amor, sin importar cuán inusuales sean, deja tu me gusta. Y si estás listo para el inicio de la saga de una familia como ninguna otra, suscríbete al canal. El viaje de ellos comienza ahora. El rancho Colina Sombría era un imperio de silencio. Josiah, su patriarca, gobernaba sobre miles de acres, sobre rebaños que se perdían en el horizonte, sobre una riqueza que la mayoría de los hombres solo conocía en sueños. Pero, al atardecer, cuando el trabajo cesaba y las sombras de las montañas se extendían sobre el valle, el imperio se encogía hasta los límites de una gran casa de madera, una casa atormentada por el eco de las risas que ya no existían. La muerte de su esposa, Sara, 5 años antes, no solo se había llevado a la mujer que amaba, se había llevado el alma de su casa. Y temía él. Estaba llevándose lentamente el alma de sus hijos. Samuel, el mayor, de 24 años, se había convertido en un espejo de su propio padre, estoico, trabajador, pero con una tristeza permanente en los ojos. Ethan, de 21, era el soñador, un muchacho de alma gentil que pasaba más tiempo dibujando los paisajes en un cuaderno que buscando compañía. Y Caleb, el más joven, de 19, era una tormenta de energía contenida, sus ojos siempre fijos en el camino que se alejaba del rancho, hacia un mundo que anhelaba, pero que no tenía el coraje de buscar solo. Eran buenos muchachos, fuertes, honrados, pero se estaban convirtiendo en fantasmas, igual que él. Aquella noche, durante la cena, el silencio en la mesa era tan pesado que parecía tener una forma física. El único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Josiah miró los tres rostros jóvenes y vio el futuro de su linaje, el silencio, el fin. La casa de los Blackwood, que él y su padre habían construido con tanto esfuerzo, moriría con esa generación de hombres solitarios. Fue en ese momento que la idea, que antes era un susurro de desesperación en su mente, se convirtió en un plan radical, quizás demente, pero era un plan de acción, y Josiah era, por encima de todo, un hombre de acción. Había oído hablar de las subastas de contratos en el pueblo de San Joseph a 2 días de viaje. No eran subastas de esclavos, sino de mujeres del este, huérfanas, viudas o simplemente pobres, que firmaban contratos de servidumbre a cambio de un pasaje al oeste y la promesa de un nuevo comienzo, a menudo como esposas. Era un negocio crudo, un mercado de esperanza y desesperación, y era la única solución que podía vislumbrar. Sus hijos, aislados y tímidos, nunca encontrarían esposas por sí mismos. Así que él, el padre, el patriarca, les traería las esposas. 2 días después, Josiah estaba en Saint Joseph, en medio de un salón ruidoso y lleno de hombres rudos y ansiosos. Se sentía fuera de lugar, un gigante entre perros. No estaba allí por lujuria o por una necesidad propia. Estaba allí en una misión sagrada, la salvación de su familia. Observó con el rostro impasible,
mientras las mujeres eran presentadas en la plataforma. Vio la esperanza y el miedo en sus ojos. Vio la manera en que los otros hombres las evaluaban como si fueran yeguas o vacas. Y él, en su silencio, hacía su propia evaluación. No buscaba una belleza deslumbrante ni cuerpos serviles. Buscaba carácter, resiliencia. Vio a la primera, una joven llamada Lea. Tenía un rostro sencillo, pero una mirada firme y directa. Cuando un hombre de la multitud hizo un comentario grosero, ella no se encogió. Simplemente lo miró con un desprecio silencioso que lo hizo callar. Josiah vio en ella una fuerza que sería una buena pareja para la naturaleza estoica de Samuel. Vio a la segunda, Hannah. Era la más tímida de todas, con los ojos siempre bajos, las manos retorciendo un pequeño pañuelo. Otros hombres la ignoraron, viéndola como débil. Pero Josiah notó la manera en que cuidó de otra joven que comenzó a llorar, ofreciéndole un consuelo silencioso, un gesto de pura bondad. Vio en ella un corazón gentil que podría entender el alma soñadora de Ethan. Y vio a la tercera. Era la más joven y la más desafiante. El subastador la presentó como salvaje e indómita. Su nombre era Miriam. Había un fuego en sus ojos, una negativa a ser subyugada, un anhelo por la vida que reflejaba la energía inquieta de su hijo menor, Caleb. La subasta continuó. Los otros hombres pujaban, compraban a las mujeres que les parecían más bonitas o más fuertes. Lea, Hannah y Miriam fueron dejadas para el final, las menos deseadas. Cuando el subastador presentó a Lea, las pujas fueron bajas. Antes de que pudiera golpear el martillo, la voz de Josiah sonó por primera vez. Un trueno tranquilo que silenció la sala. $100, una cantidad que era 10 veces la puja actual. El subastador, conmocionado, golpeó el martillo. «Vendida al señor del rancho Colina Sombría». Cuando Hannah fue presentada, la escena se repitió. Y cuando Miriam subió a la plataforma, Josiah hizo lo mismo. Las había comprado a las 3. La sala estalló murmullos de incredulidad. El subastador, confundido y un poco asustado, se acercó a Josiah. «Señor Josiah, con todo el respeto, son 3 mujeres. Un hombre de su edad, un viudo. ¿Qué hará usted con 3?» Josiah se irguió en toda su altura, su presencia dominando el salón. Miró no al subastador, sino a cada hombre en esa sala, y entonces hizo su declaración, las palabras resonando como un decreto real. «Ellas no son para mí», dijo, la voz clara y firme. «No busco una esposa». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara. «Son para mis hijos. He venido a esta ciudad a buscar a las futuras señoras del rancho Colina Sombría. He venido a construir una familia». Un silencio conmocionado y absoluto cayó sobre el salón. Los hombres lo miraban atónitos. Habían venido a comprar una sirvienta, una posesión. Ese hombre, con su audacia y su visión a largo plazo, había venido a comprar un futuro, a comprar una dinastía. Mientras guiaba a las 3 mujeres confundidas y asustadas fuera del salón, Josiah sintió el peso de su acto. Había sido la apuesta más alta de su vida. No sabía si aquello conduciría a la salvación o a la ruina, pero por primera vez en 5 años sintió algo más que luto. Sintió una chispa de esperanza. El viaje de 2 días de regreso al rancho Colina Sombría fue una prueba de silencio y especulación. Josiah guiaba la gran carreta, con la espalda recta, el rostro una máscara impasible vuelta hacia el camino, pero por dentro su mente era un torbellino. La parte fácil, la de la acción decisiva, había terminado. Ahora comenzaba el trabajo imposible, construir una familia a partir de extraños. Sentía las miradas de las 3 mujeres en su espalda. Sentía su miedo, su desconfianza. Las había comprado, sí, pero sabía que no podía ordenar sus corazones.
Se había hecho una promesa a sí mismo y al fantasma de su difunta esposa de que salvaría a sus hijos de la soledad, pero ahora la enormidad de su plan lo atormentaba. ¿Había comprado la felicidad o simplemente había importado el caos? Observaba a las tres mujeres a través del reflejo en una pequeña ventana de la cabina de la carreta. Eran como tres especies diferentes de pájaros capturados y puestos en la misma jaula. Lea, la de la mirada firme, permanecía en silencio, observando el paisaje con una intensidad que revelaba una mente que evaluaba, que medía. No parecía asustada, parecía estar calculando sus posibilidades. Hannah, la gentil, permanecía encogida en un rincón, con los ojos grandes y llenos de un pavor silencioso, como un ciervo esperando la matanza. Y Miriam, la de espíritu salvaje, miraba la vastedad con una expresión que era una mezcla de resentimiento y un anhelo desafiante, como si planeara una fuga, incluso sin saber a dónde huir. Eran tres mundos de dolor y esperanza, y él, Josiah, era ahora el responsable de todos ellos. Cuando las puertas del rancho Colina Sombría aparecieron a la vista, sintió que las miradas de las tres mujeres se intensificaban. Las vio observar la vastedad de sus tierras, la calidad de su ganado, la solidez de sus cercas. Se preguntaba qué veían, ¿una promesa de una vida mejor? ¿O simplemente una jaula más grande y dorada? Al acercarse a la casa principal, sus tres hijos, que habían oído el sonido de la carreta, salieron al porche. Samuel, el mayor, con la postura seria de su padre. Ethan, el del medio, con su sensibilidad artística, pareciendo un poco fuera de lugar. Y Caleb, el menor, con una energía inquieta. Esperaban a su padre, quizás con un nuevo caballo o suministros. Sus rostros se transformaron en máscaras de pura confusión al ver a las tres mujeres desconocidas sentadas en la parte trasera de la carreta. Josiah detuvo la carreta frente a la casa. El silencio que se instaló fue absoluto, roto solo por el sonido del viento en los altos árboles. Descendió lentamente, el peso de cada uno de sus 50 y tantos años sobre sus hombros. Sus hijos lo miraban, esperando una explicación para esa extraña escena. Las tres mujeres en la carreta miraban a los tres jóvenes en el porche, la realización de su destino comenzando a tomar forma en sus ojos. «¿Padre?», preguntó Samuel, la voz llena de una contenida desconfianza. «¿Quiénes son estas mujeres?». Josiah no respondió a su hijo de inmediato. Se volvió hacia las mujeres. «Señoras, estos son mis hijos, Samuel, el mayor, Ethan y Caleb». Su voz era formal, como la de un hombre de negocios presentando sus activos. Luego se volvió hacia sus atónitos hijos y con la misma voz firme e inquebrantable que había usado en la subasta, hizo su declaración. «Hijos, estas son las señoritas Lea, Hannah y Miriam». Respiró hondo y la bomba estalló. Sus futuras esposas. Si el silencio antes era pesado, ahora era aplastante. Los rostros de sus hijos pasaron de la confusión al shock y luego al horror. Samuel palideció, el rostro una máscara de furia y traición. ¿Cómo había podido su padre tomar una decisión tan monumental sobre sus vidas sin consultarles? Ethan, el sensible, parecía que iba a desmayarse, con los ojos desorbitados de pánico ante la idea de ser forzado a una intimidad con una extraña. Y Caleb, tras el shock inicial, dejó escapar una risa corta e incrédula, como si su padre acabara de contar el chiste más demencial del mundo. Para las mujeres en la carreta, el momento fue de una profunda humillación. Sabían que habían sido compradas, pero ser presentadas de esa manera, como ganado seleccionado para sus hijos, era una crueldad que ninguna de ellas esperaba. El rostro de Lea se convirtió en una máscara de fría piedra. Las lágrimas que Hannah había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, y los ojos de Miriam centellearon con un fuego de pura rebelión. El grandioso plan de Josiah estaba implosionando en su primer minuto. Él,
que podía comandar un imperio de ganado con un gesto de cabeza, no tenía control sobre los 6 corazones que ahora lo miraban con una mezcla de ira, miedo y desprecio. Hizo lo único que sabía hacer. Impuso el orden a través de la autoridad. «Basta», tronó, su voz de patriarca silenciando la inminente rebelión. «Ya no son niños. Y esta casa ya no es una tumba. Lo hecho está». Se volvió hacia sus hijos. «Descarguen los baúles, llévenlos a las habitaciones de huéspedes». Luego se dirigió a todos ellos, como un general dando órdenes a un ejército en desorden. «La cena se servirá en 1 hora, en el comedor, todos ustedes». La primera cena de la nueva dinastía Blackwood fue el evento más largo y silencioso de la historia del rancho. 7 personas sentadas en una mesa para 10. El espacio entre ellas, un abismo de resentimiento. Nadie hablaba. Los hijos miraban sus platos. Las mujeres miraban sus manos. Y Josiah, en la cabecera de la mesa, sentía el peso de su fracaso. Quería oír risas. Quería ver la vida regresar a esa sala. Y todo lo que podía oír era el sonido de los tenedores raspando la porcelana, un sonido que parecía amplificar el silencio de 5 años de luto. Después de la tortuosa comida, la familia se hizo añicos. Samuel confrontó a su padre en el despacho. «¿Qué ha hecho?», preguntó, la voz baja pero temblando de ira. «Nos ha avergonzado. Ha avergonzado la memoria de mamá. Nos compró esposas como si comprara ganado en la feria». «Les compré un futuro», replicó Josiah, «algo que ustedes eran incapaces de encontrar por sí mismos». La discusión fue amarga, terminando con Samuel saliendo y dando un portazo. Ethan se encerró en su habitación, probablemente para dibujar su miseria. Las mujeres se retiraron a sus propias habitaciones, 3 prisioneras en una casa de extraños. Solo Caleb, el inquieto, se quedó atrás. Y sus ojos se encontraron con los de Miriam, la rebelde, que también se había quedado, observando la escena con un interés desafiante. Hubo un destello de reconocimiento entre ellos. 2 chispas de rebelión en esa casa de tristeza. Un primer y peligroso hilo de conexión se había tejido. Más tarde, solo en su despacho, con el sonido del viento aullando afuera, Josiah se sentó en su gran silla y sintió el peso de su soledad como nunca antes. Ya no estaba solo en su casa, pero estaba más aislado que nunca. Su grandioso plan, su apuesta desesperada, había creado no una familia, sino una casa de rehenes llena de extraños que ahora lo odiaban. Miró la noche oscura y por primera vez desde la muerte de Sarah se sintió verdadera e irremediablemente derrotado. La noche que siguió a la primera cena fue la más larga que Josiah había vivido en 5 años. El silencio que regresó a la casa no era el silencio pacífico del luto, sino un silencio hostil, cargado con el resentimiento de 6 jóvenes almas que había intentado manipular como piezas en un tablero de ajedrez. Desde su despacho, oía los sonidos de la casa acomodándose, no como una familia, sino como prisioneros en celdas separadas. No durmió. Pasó la noche mirando el retrato de su difunta esposa, Sarah, y preguntándose si, en su desesperado intento por honrar su memoria, en realidad la había profanado, convirtiendo la sagrada institución del matrimonio en una mera transacción comercial. Pero el amanecer, como siempre, trajo consigo no solo la luz, sino la necesidad del trabajo. Y el trabajo era el lenguaje que Josiah entendía. No era un hombre de discursos sentimentales ni de disculpas. Era un constructor. Y si su familia estaba en ruinas, la reconstruiría ladrillo a ladrillo. Esa mañana los reunió a todos en el comedor. La atmósfera era gélida. Sus hijos lo miraban con una ira contenida. Las 3 jóvenes, Leah, Hannah y Miriam, miraban al suelo, esperando nuevas humillaciones. «Lo que pasó ayer fue un comienzo difícil», dijo Josiah,
su voz un trueno tranquilo que no admitía interrupción. Pero fue un comienzo. Esta es ahora su casa, y una casa no funciona con resentimiento, funciona con trabajo. Miró a cada una de las mujeres, su evaluación ya no la de un comprador, sino la de un capataz. No son sirvientas, pero tampoco serán invitadas ociosas. Cada uno en esta casa tiene un papel. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Les dio dominios. Lea, dijo, dirigiéndose a la mujer de la mirada firme. Te veo observarlo todo. Tienes la mente de una intendente, la despensa, el jardín, los suministros de la casa. Todo eso está ahora bajo tu mando. El ama de llaves, la señora Gable, te ayudará, pero las decisiones son tuyas. Le dio poder, un antídoto a la impotencia que había sentido. Se volvió hacia Hannah, la tímida. Hannah, esta casa ha perdido su calidez. Tienes manos amables, las sábanas, las cortinas, las pequeñas cosas que convierten una estructura en un hogar. Esa es tu responsabilidad. Le dio una tarea que no requería confrontación, sino cuidado. Y luego, a Miriam, la de los ojos de fuego. Y tú, veo la inquietud en ti. Quedarte dentro de estas paredes te asfixiaría. Hizo una pausa. El lugar de una mujer no es en el establo, pero no tengo hijas, así que no conozco sus reglas. Conozco a los caballos, y los caballos sienten un espíritu inquieto. Trabajarás con mi hijo menor, Caleb. Cuidarás de los caballos. Quizás un espíritu salvaje pueda entender a otro. Luego se volvió hacia sus hijos. Y ustedes tres tratarán a estas mujeres con el respeto debido a las futuras señoras de esta casa. Ayudarán en lo que sea necesario. Samuel, tú supervisas todo. Ethan, la casa tiene 1000 pequeñas reparaciones que tu madre siempre quiso que se hicieran. Empieza por la rueca del desván. Y Caleb, intenta que no te echen de tu propio establo. No les había dado una opción. Les había dado una estructura, una forma de existir juntos, aunque todavía no pudieran mirarse a los ojos. Los días que siguieron fueron una torpe danza de interacción forzada. Y Josiah, desde su puesto de observación, su despacho, comenzó a ver brotar las primeras y más frágiles semillas de su plan. El primer brote vino del lugar más volátil, el establo. Las primeras interacciones entre Caleb y Miriam fueron una serie de explosiones. Él, un joven arrogante acostumbrado a ser el dueño del lugar. Ella, una mujer orgullosa que se negaba a ser mandada. Sus discusiones resonaban en el patio. Pero Josiah notó que, bajo la ira, había una chispa de reconocimiento. Ambos eran apasionados, ambos llenos de una vida que el resto de la casa había perdido. El punto de inflexión ocurrió con un caballo nuevo, un semental salvaje que ni siquiera Caleb podía domar. El caballo lo había derribado 2 veces. Miriam, observando, notó algo. Intentas dominarlo con fuerza, dijo, pero no teme tu fuerza, teme tu olor, el olor a ira. Se acercó al animal, no con un látigo, sino con la mano extendida, hablándole en voz baja y suave. El caballo, para asombro de Caleb, se calmó. Juntos, usando la paciencia de ella y la habilidad de él, lograron ponerle la primera silla al animal. Ese día no hablaron de lo que pasó, pero al final del día, Caleb, con torpeza, le ofreció una manzana, y ella la aceptó. El segundo brote fue más silencioso. Ethan, el artista, encontró la vieja rueca de su madre en el desván, polvorienta y con una pieza rota. La llevó a la sala de estar, un lugar que generalmente evitaba, y comenzó a trabajar tallando una nueva pieza de madera. Hannah, que estaba cerca, remendando sábanas, lo observaba en silencio. Conocía ese tipo de rueca. Había aprendido de su madre. Con su permiso, dijo, la voz un susurro. La pieza necesita ser un poco más curvada aquí, o el hilo se atascará. Él, que odiaba ser corregido, se encontró escuchándola. Su guía era amable, precisa. Mientras él trabajaba, ella le contó cómo su madre tejía. Y él, por primera vez, habló de cómo su propia madre amaba esa rueca. Ese día,
no hablaron entre sí, sino a través del recuerdo de sus madres, encontrando un terreno común en el compartir de su pérdida y su amor por el arte de la creación. La fortaleza más difícil de derribar era la que existía entre Samuel y Lea. Ambos eran orgullosos, eficientes y resentidos. Su comunicación se realizaba a través de listas y recados dejados con la señora Gable, pero la competencia de uno no podía negar la del otro. El rancho, bajo el mando de Samuel, nunca había funcionado tan bien, y la casa, bajo la administración de Lea, nunca había estado tan organizada y abastecida. Un respeto reacio, casi irritado, comenzó a crecer entre ellos. Josiah supo que el hielo se había roto cuando oyó a Samuel decirle a Ethan, pensando que nadie escuchaba: al menos Lea entiende que el invierno llega antes en estas montañas. Ya ha preparado más conservas de las que hacía mamá. Fue el mayor cumplido que el estoico Samuel podía dar. Josiah lo observaba todo y una frágil esperanza comenzó a crecer en su pecho. Pero sabía que la verdadera sanación solo podría comenzar cuando sus hijos y sus nuevas novias lo vieran no como el patriarca tiránico, sino como el hombre que era. La oportunidad llegó con el aniversario de la muerte de Sara. Como todos los años, Josiah se encerró en un silencio absoluto. No comió, no habló con nadie. Simplemente tomó su caballo y cabalgó hasta la colina donde se encontraba el pequeño cementerio familiar. Las tres jóvenes, sin entender el ritual, se quedaron confundidas por la sombría atmósfera que se apoderó de la casa. Fue Lea, la pragmática, quien decidió actuar. Preocupada de que algo pudiera haber sucedido, siguió el rastro del caballo de Josiah hasta la colina. Lo encontró sentado en el suelo, apoyado en la lápida de mármol blanco de Sara. El gran y poderoso Josiah Blackwood parecía pequeño, un hombre viejo y quebrado, perdido en su dolor. No se irritó por su presencia. Simplemente parecía demasiado cansado para que le importara. ¿Se encuentra bien?, preguntó ella con voz suave. Tardó en responder. Hoy, hace 5 años, dijo, con voz ronca, y allí, a la mujer que había comprado para su hijo, finalmente le confesó. No habló de negocios ni del futuro. Habló del pasado, habló de Sara, de su risa, que solía llenar cada habitación de esa casa, de la música que tocaba en el piano, del vacío que dejó, un silencio tan grande que temió que se tragara a sus hijos. Vi la misma quietud crecer en ellos, confesó, la voz entrecortada. Los vi convertirse en mí, fantasmas. No sabía qué hacer. La miró, los ojos llenos de un dolor crudo. Esa subasta fue el acto de un hombre desesperado, Lea. No les compré esposas. Intenté comprar de vuelta la risa para esta casa. Intenté comprarles una segunda oportunidad, una que yo mismo nunca tuve. En esa confesión, Lea no vio al tirano que los había forzado a una vida extraña. Vio a un padre, aterrorizado y de luto, cometiendo un acto demencial por amor a sus hijos. Y por primera vez, sintió no resentimiento, sino una profunda y abrumadora empatía. Una pequeña pausa en nuestro viaje. Historias como esta, que reconfortan el corazón, son nuestro propósito. Si tú también crees en el poder de la bondad, suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite continuar. Ahora, volvamos a la historia. La revelación de Josiah en la colina del cementerio fue como una lluvia de primavera rompiendo la latencia de un largo invierno. Lea, al regresar a la casa, ya no cargaba el peso del resentimiento, sino el de la comprensión. Esa noche reunió a Hannah y Miriam en la cocina, el único espacio de la casa que verdaderamente habían hecho suyo. Y allí, a la suave luz de las velas, se lo contó todo. Les contó sobre el dolor de Josiah, sobre la pérdida de su amada Sara y sobre el miedo desesperado de ver a sus hijos ahogarse en el mismo mar de silencio. Por primera vez, las tres mujeres no se vieron como rivales o como extrañas, unidas por un destino extraño.
Se vieron como piezas de un plan loco, pero nacido del amor de un padre. La tiranía de Josiah fue recontextualizada, transformada en un acto de desesperación. Y con esta nueva perspectiva, la hostilidad que sentían por él se disolvió, reemplazada por una reacia empatía. No eran prisioneras de un varón cruel, eran la apuesta final de un hombre de luto. Este cambio de percepción transformó la atmósfera de la casa. El hielo se derritió. Las interacciones forzadas dieron paso a una cooperación más genuina. Los hijos, sintiendo el cambio en el comportamiento de las mujeres y quizás escuchando fragmentos de la verdad a través de conversaciones susurradas, también comenzaron a bajar la guardia. La casa de los Blackwood, por primera vez en 5 años, comenzó a sonar menos como un cuartel y más como un hogar. Pasaron meses, llegó el otoño, y con él la necesidad de un gran viaje al pueblo para comprar suministros que los prepararían para el duro invierno. Esta vez, el viaje fue diferente. Josiah decidió que irían todos. Era una declaración. Su familia, por extraña que fuera, ya no se escondería. La visión de 2 carretas, con Josiah, sus 3 altos hijos y las 3 jóvenes, causó un revuelo en San Joseph. La gente se detenía a mirar, susurrando sobre la dinastía que el viejo viudo estaba construyendo. Fue frente al almacén general que el pasado vino a atormentarlos. Un hombre corpulento, de ropas llamativas y un rostro marcado por la codicia, se interpuso en su camino. Sus ojos se fijaron en Leah. «Vaya, vaya, si no es mi sobrina fugitiva», dijo el hombre, la voz goteando falsedad. Leah se congeló, el rostro pálido. «Tío Silas», susurró. Josiah y sus hijos se pusieron inmediatamente en alerta. Silas Thorne, el tío de Leah, el hombre que la había vendido en la subasta, le sonrió a Josiah. «Señor Blackwood, creo que tenemos un malentendido que resolver». Se volvió hacia el sheriff, que lo acompañaba con una expresión incómoda. «Sheriff, este hombre me compró el contrato de servidumbre de mi sobrina. El acuerdo era por 1 año de trabajo, para que ella pagara la deuda de sus difuntos padres». Exhibió un trozo de papel. «El año casi ha terminado. He venido a llevarme a mi sobrina a casa». Era una mentira descarada, una trampa legal. Había oído los rumores sobre la riqueza de los Blackwood y había venido a extorsionar una fortuna a cambio de la libertad de Leah. La furia de Josiah fue instantánea y volcánica. Dio un paso al frente, listo para aplastar a ese hombre con su poder y su riqueza. Pero, antes de que pudiera hablar, otra figura se movió. Samuel, su hijo mayor. El más estoico, el más resentido, el que más se había opuesto al plan de su padre. Se interpuso directamente entre Silas Thorne y Leah, su cuerpo una barrera protectora. El respeto reacio que había desarrollado por la competencia de Leah se había transformado en ese instante en algo mucho más feroz. «Se equivoca», dijo Samuel, la voz tranquila pero con la dureza del acero. No miró al tío de Leah. Miró a Leah, y por primera vez había una emoción abierta en sus ojos. Esta mujer no es su propiedad para ser reclamada. Luego se volvió hacia Thorne y el sheriff, y hacia la multitud que se estaba reuniendo, e hizo la declaración que lo cambió todo, un eco del audaz acto de su padre, pero ahora nacido de su propia voluntad. «No volverá con usted, porque su lugar está conmigo. Es mi prometida y la futura señora del rancho Colina Sombría». El impacto de la declaración silenció a todos. Leah lo miró fijamente con los ojos desorbitados, el corazón latiendo descontroladamente. Sus hermanos, Ethan y Caleb, que se habían acercado para apoyar a su hermano mayor, sonrieron abiertamente, un orgullo feroz en sus rostros. Ya no eran 3 individuos, eran los hermanos Blackwood, un frente unido. Josiah observaba la escena y una ola de emoción tan poderosa lo golpeó que tuvo que apoyarse en la carreta. Su plan loco y desesperado, había funcionado.
no porque él lo hubiera forzado, sino porque había creado el terreno para que algo genuino pudiera crecer. No le había comprado una esposa a Samuel, había puesto a una mujer fuerte y honorable en el camino de su hijo, y el propio corazón de Samuel había hecho el resto. La risa que tanto había querido de vuelta en su casa quizás no estaba tan lejos después de todo. Silas Thorne, el tío, tartamudeó, su trampa legal desarmada por la bomba social que Samuel acababa de lanzar. Un contrato de servidumbre no significaba nada frente a una propuesta de matrimonio de un heredero de la familia Blackwood. El sheriff, al ver el frente unido de los 4 hombres Blackwood y la futilidad del reclamo de Thorne, simplemente negó con la cabeza. Parece que la joven ha tomado su decisión, Silas. No hay nada que pueda hacer. Humillado y derrotado, Thorne solo pudo retroceder, lanzando una mirada de odio a la sobrina que había subestimado y a la familia que la había acogido. Esa noche, el viaje de regreso al rancho fue diferente. El aire estaba cargado, no de tensión, sino de una nueva y excitante realidad. Samuel y Lea apenas se miraban, la enormidad de la declaración de él flotando entre ellos. Y Josiah, por primera vez en 5 años, sintió que el peso del luto era reemplazado por una nueva y poderosa sensación: el orgullo de un padre por sus hijos. No solo había comprado 3 novias, había obligado a sus hijos a convertirse en los hombres que debían ser, hombres que defendían a su familia, hombres que elegían a sus propias compañeras, hombres que finalmente estaban listos para construir su propio futuro. La dinastía estaba, de hecho, comenzando. El viaje de vuelta del pueblo fue el más largo y silencioso de todas sus vidas. La declaración de Samuel, "es mi prometida", resonaba en la carreta, una onda expansiva que aún no se había disipado. Samuel mantenía los ojos fijos en el camino, el rostro una máscara de orgullo obstinado, como si temiera que, si miraba a Lea, la realidad de sus palabras lo aplastaría. Lea, por su parte, miraba el paisaje, el corazón latiendo una melodía confusa de gratitud, conmoción y una nueva y aterradora esperanza. Detrás de ellos, en la otra carreta, Caleb y Miriam intercambiaban miradas que eran una mezcla de admiración por la audacia de Samuel y un desafío personal. Y entre ellos, Ethan y Hannah parecían haberse encogido aún más en su timidez, como si la pasión repentina y pública de los otros solo acentuara su propia quietud. Josiah lo observaba todo. Él, el patriarca que había iniciado ese caos con un acto de tiranía, ahora era solo un espectador. Había forzado las piezas a entrar en el tablero. Ahora se movían por sí solas. Su trabajo como dictador había terminado. Comenzaba su tiempo como observador y sentía una mezcla de terror y un orgullo paternal tan abrumador que casi dolía. Esa noche, la casa no era un lugar de resentimiento, sino de una tensión eléctrica. Fue Lea, con su fuerza directa, quien confrontó la situación. Esperó a que Samuel terminara su trabajo en el granero y lo encontró bajo la luz de la luna. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, la voz baja pero sin rodeos. «No pedí que me salvaran, y ciertamente no soy una damisela indefensa que necesita la lástima de un hombre». Samuel, un hombre tan poco acostumbrado a expresar sus sentimientos como su padre, luchó por encontrar las palabras. «No fue lástima, Lea», dijo con voz ronca. «Fue instinto». La miró, y por primera vez la muralla de estoicismo en sus ojos se agrietó. «Te he observado durante meses. He observado cómo administras la casa con más eficiencia que cualquier capataz que haya tenido. He observado cómo enfrentas los problemas de frente sin quejarte. He observado tu fuerza». Respiró hondo. «Cuando ese hombre, tu tío, te llamó propiedad, como si fueras un saco de grano, yo sentí una ira que nunca antes había sentido. La idea de que te llevara, de volverte pequeña de nuevo, era inaceptable». Finalmente la encaró. «No sé qué nombre darle a este sentimiento.
Solo sé que en ese momento la única verdad que importaba era que tu lugar estaba aquí, conmigo. Su confesión, tan torpe y tan profundamente honesta, desarmó a Leah. El respeto que sentía por él, el pilar del rancho, floreció en ese momento en algo más cálido, más profundo. No respondió con palabras, sino con un pequeño y vacilante asentimiento, una aceptación que selló el pacto que él había hecho en nombre de ambos. La segunda unión se tejió en silencio y arte. Ethan, el hijo tranquilo, pasaba sus días trabajando en la carpintería, su alma encontrando paz en la creación. Había pasado semanas tallando una pequeña caja de madera de cerezo, puliéndola hasta que brillaba. La llenó con las pequeñas flores silvestres que Hannah cultivaba con tanto esmero en su jardín. Una tarde la encontró sentada en el porche leyendo. Sin decir palabra, le puso la caja en el regazo. Hannah la abrió. El olor de las flores llenó el aire, y en el centro, acurrucado entre los pétalos, había un anillo. No de oro ni de plata, sino un simple anillo que él mismo había tallado en un trozo de madera oscura, tan liso y perfecto que parecía seda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Levantó la vista hacia él, que estaba de pie, el rostro lleno de una esperanza aterrorizada. El sí de ella no fue una palabra, sino la sonrisa radiante que iluminó su rostro, una respuesta que solo dos almas gentiles podían comprender. La última pareja, la de fuego y pólvora, selló su destino de una manera que les era propia. La admiración de Caleb por la audacia de Miriam se había transformado en una persecución implacable. Era una competencia constante. La desafiaba a carreras de caballos y ella lo vencía. Ella lo desafiaba a enlazar al ternero más arisco y él lo hacía con una exhibición de pericia. Se provocaban, discutían y se empujaban a ser mejores, más fuertes. El enfrentamiento final ocurrió en el granero. Después de una discusión particularmente acalorada sobre la mejor manera de herrar un caballo, las palabras se agotaron. Se quedaron mirándose, con la respiración entrecortada, la ira y la atracción, una tormenta entre ellos. Y entonces Caleb hizo lo único que podía hacer. La atrajo hacia sí y la besó. Fue un beso de rendición, un beso que fue a la vez una batalla y un tratado de paz. Cuando se separaron, sin aliento, Miriam lo miró, los ojos aún centelleando. ¿Y qué significa esto, Caleb Blackwood? Él sonrió, la primera sonrisa genuina y sin arrogancia que ella le había visto. «Significa que me cansé de perseguirte por el rancho», dijo. «Cásate conmigo, mujer salvaje, y dame toda una vida de dolores de cabeza». Ella se rió, un sonido de pura alegría. «Solo si puedes seguirme el ritmo». Uno por uno, las tres parejas fueron a ver a Josiah. No vinieron como hijos pidiendo permiso. Vinieron como hombres y mujeres anunciando sus decisiones. Y Josiah los recibió no como un patriarca, sino como un padre. Al mirar a sus tres hijos, cada uno junto a la mujer que había elegido, Samuel, y la tranquila fuerza de Leah, Ethan y la gentil bondad de Hannah, Caleb y el espíritu indómito de Miriam, sintió una oleada de alegría tan profunda que lo dejó sin aliento. El silencio se había roto, la risa había regresado, su plan, nacido del dolor, había dado frutos de amor. La triple boda de los hermanos Blackwood se convirtió en el mayor acontecimiento de la historia de la región. Josiah insistió en que fuera en el rancho, con las puertas abiertas a toda la comunidad. Era su declaración final. La ceremonia se celebró al aire libre, bajo el gran roble que Sara, su difunta esposa, tanto amaba. Las tres novias, cada una con un vestido sencillo que ellas mismas habían cosido, caminaron juntas, y los tres novios las esperaban, uno al lado del otro. Al intercambiar los votos, la voz de cada hijo haciendo eco de la promesa del otro, Josiah sintió la presencia de Sara a su lado. En la fiesta que siguió, se levantó para un brindis.
Miró a sus hijos, a sus nuevas hijas, a los rostros de sus vecinos. Hace un tiempo, comenzó la voz entrecortada, temía que esta casa muriera en silencio. En un acto de desesperación, traje a 3 extrañas a nuestro hogar. Levantó su copa. Estaba equivocado. No traje a extrañas. Traje a casa los corazones que le faltaban a nuestra familia. Sonrió. Por la dinastía Blackwood. Que sea larga, ruidosa y llena de amor. Y mientras la música y las risas llenaban el aire del valle, Josiah se sentó en su porche, un patriarca satisfecho, el corazón finalmente en paz. La reina de su rancho había muerto, pero ahora tenía 3 nuevas, y su casa estaba, finalmente, completa. La noche de la boda, después de que el último invitado se marchara y la música finalmente cesara, una nueva quietud descendió sobre el rancho Colina Sombría. No era el silencio pesado del luto, sino la paz serena de una casa llena, dormida y en paz. Josiah caminó lentamente por las habitaciones, un patriarca en su reino ahora completo. Pasó por las puertas cerradas de las habitaciones de sus hijos, y por primera vez en años no sintió el vacío de la soledad, sino la plenitud de la promesa. Detrás de esas puertas, nuevas familias estaban comenzando, nuevas historias se estaban escribiendo. Entró en su despacho y se sirvió una pequeña medida de whisky. Se acercó a la chimenea y miró el retrato de su amada Sarah, su rostro sonriéndole desde un tiempo lejano. Levantó su vaso en un brindis silencioso. «Lo logramos, mi amor», le susurró al retrato. «Los muchachos están bien. Encontraron buenas mujeres. La casa está llena de nuevo. El silencio se ha ido». Tomó un sorbo, el calor del líquido extendiéndose por su pecho. «Descansa en paz, Sarah. La dinastía está a salvo». En ese momento, sintió una paz que no había sentido en 5 largos años. La carga que había llevado solo durante tanto tiempo, finalmente había sido levantada. Había cumplido su promesa. 7 años después. 7 años transformaron el rancho Colina Sombría de un imperio silencioso en una nación vibrante. La gran casa, antes tan vacía, ahora rebosaba de vida. El sonido constante ya no era el del viento, sino el de pequeños pies corriendo por los pasillos, de risas infantiles resonando en las habitaciones, de una cacofonía de voces durante las comidas. La dinastía Blackwood había echado raíces profundas. Josiah, ahora un hombre de cabello blanco y hombros encorvados por la edad, pero no por el peso, se había retirado de su trono. Ya no era el patriarca que gobernaba, sino el abuelo que se deleitaba. Sus días ya no los pasaba con libros de contabilidad, sino con sus nietos. Y eran muchos. Samuel y Lea, los pilares de responsabilidad de la familia, tenían 2 hijos. Un niño serio como su padre y una niña decidida como su madre. Ya aprendían a identificar las marcas del ganado y a cuidar del huerto. Ethan y Hannah, las almas gentiles, tenían 3 hijas, niñas tranquilas y soñadoras, que pasaban horas en la biblioteca, escuchando las historias que su madre leía o dibujando con su padre en sus cuadernos. Y Caleb y Miriam, los espíritus salvajes, habían contribuido con gemelos, 2 niños con una energía inagotable que eran el terror y la alegría del rancho, siempre cubiertos de polvo, siempre con una rodilla raspada, siempre en busca de la próxima aventura. La casa se había convertido en un organismo vivo, gobernado ya no por un hombre, sino por las 3 mujeres que él había traído allí. Lea administraba la logística del rancho con una eficiencia que superaba la del propio Josiah. Hannah era la cuidadora del hogar, la guardiana de la paz y la belleza. Y Miriam, con su conocimiento de los caballos, había convertido los establos de los Blackwood en los más renombrados de la región. Eran las matriarcas, las reinas, y sus esposos, ahora hombres completos y felices, las amaban y respetaban como a sus iguales.
El verdadero legado del plan de Josiah, sin embargo, se reveló un día de verano. Una carreta rota, perteneciente a una familia de colonos pobres que se dirigían al oeste, apareció en la entrada del rancho. Eran una pareja y dos hijas pequeñas, y lo habían perdido casi todo. Josiah los vio llegar y se preparaba para dar sus órdenes, para ofrecer ayuda. Pero antes de que pudiera levantarse de su silla en el porche, vio cómo se desarrollaba la acción. Fueron sus tres nueras las que actuaron primero. Lea salió de la casa con una jarra de agua fresca y pan. Hannah la siguió con mantas. Y Miriam fue al granero para llamar a Caleb para que ayudara al hombre a reparar la rueda de la carreta. Acogieron a la familia extraña con una compasión y una eficiencia que eran el sello de su nuevo hogar. Les ofrecieron un lugar para quedarse en el granero, una comida caliente y la promesa de trabajo hasta que pudieran recuperarse. Josiah lo observó todo, y sus ojos de anciano se llenaron de lágrimas. Vio en esas tres mujeres el reflejo de sí mismas años atrás. Vio la incertidumbre, el miedo, la esperanza de un nuevo comienzo, y vio como Lea, Hannah y Miriam les ofrecían no caridad, sino dignidad. La misma dignidad que él, en su torpe y desesperado acto, había intentado darles. Se dio cuenta de que su verdadera dinastía no estaba en la sangre de sus nietos, sino en el espíritu de compasión que esas tres mujeres habían tejido en el alma de la familia Blackwood. La risa que tanto había querido comprar de vuelta para la casa estaba allí, en la generosidad de sus corazones. Nuestra escena final tiene lugar esa misma noche. La gran mesa del comedor está más llena que nunca. Josiah, en la cabecera, contempla en lo que se ha convertido su vida. Sus tres hijos, ahora hombres hechos y derechos y padres de familia. Sus tres nueras, las mujeres fuertes y admirables que eran la columna vertebral de todo, y esparcidos entre ellos, sus 7 nietos, una cacofonía de voces, de risas y de pequeñas discusiones. Samuel, sentado a su lado, se inclina. «¿Demasiado ruido para usted, padre?», pregunta con una sonrisa. Josiah mira cada rostro alrededor de esa mesa. Ve la fuerza de Lea, la gentileza de Hannah, el fuego de Miriam. Ve la felicidad en los ojos de sus hijos. Ve el futuro en los rostros de sus nietos. Se siente inundado por una ola de amor tan abrumadora que es casi un dolor. Niega con la cabeza, una sonrisa serena en su rostro. «No, hijo mío», dice, la voz entrecortada por la emoción. Este es el sonido más hermoso del mundo». Y a la cálida luz de las velas, el viejo patriarca se reclina en su silla, el corazón finalmente en paz, el silencio de su luto desterrado para siempre por la ruidosa y magnífica dinastía de amor que se había atrevido, en su mayor desesperación, a comprar. A continuación, tenemos 2 historias increíbles esperándote. Solo haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar la próxima jornada.